Hola, buenas. Hoy tenemos con nosotros el Mercedes-Benz S63 AMG. Aquí tenemos la llave. Así que vamos a empezar. En esta ocasión, como os he comentado, tenemos el S63 AMG con un equipamiento más deportivo, motor de 585 caballos, pero en equipación este coche está completamente equipado. Tenemos cámara en la parte delantera, iluminación completamente en LED, discos de freno cerámicos, parte trasera con unos asientos con muchísimo espacio que ahora veréis, ya que esta es la versión larga. Quiero agradecerle al Grupo Louzao, grupo oficial de concesionarios Mercedes en toda Galicia, por darme la oportunidad de traeros este Mercedes S63 AMG al canal. En cuanto a las dimensiones, tenemos dos versiones, la versión corta de 5,1 metros y la versión larga de 5,24 metros más o menos, bastante grande. Luego tendríamos una versión Maybach que sería un modelo mucho más lujoso en el que estaríamos casi en los 5,5 metros. De alto 1,45 y de ancho más de 2 metros de lado a lado de espejos. En masa estamos hablando de que es un coche que pesa poco más de 2000 kilos. Es un coche muy grande, muy equipado y un poco pesado. Pero claro, eso lo compensamos con los motores. Con respecto a las puertas, tenemos accesos muy cómodos, puertas automáticas, podemos o bien cerrar o bien abrir solo con meter la mano por detrás. Y como os decía, tenemos las puertas automáticas. Se cierran solas. Nosotros la aproximamos y él directamente la cierra. En las cuatro puertas, no solo en la del conductor. El acceso muy cómodo. Tenemos una puerta muy grande. Y en cuanto entramos ya nos damos cuenta de que tenemos las mejores calidades, los mejores equipamientos, los mejores extras. Los sillones son increíblemente cómodos, son muy blandos, muy acogedores. Parte central micro perforada, parte lateral lisa, tanto en la parte inferior como en la parte superior, ya que tenemos calefacción y ventilación de los sillones. Tenemos las regulaciones en la parte izquierda de todas las partes posibles, de la butaca, la parte inferior, del respaldo, incluso del reposacabezas. Tenemos la posibilidad tanto de tener 3 memorias en este sillón, como de seleccionar en el botón de la parte superior que queremos modificar el asiento de la parte derecha o la parte del copiloto, e incluso poder decirle al asiento de la parte del copiloto que recuerde una memoria y que se posicione en esa memoria. Está muy bien para esas personas que quieren llevar chofer. Pero bueno, como veis, también tenemos volante eléctrico con regulación eléctrica, pero nosotros, si dejamos una posición guardada, ahora porque no he encendido el coche, pero nosotros cuando encendemos el coche, tanto el sillón como el volante se ponen en una posición cómoda. En cuanto lo apagamos, el volante y el sillón se alejan un poquito para darnos un poco más de facilidad de salida del habitáculo. Y más o menos esa sería la distancia máxima. Hasta el techo, sabiendo que mide un 1,75, más o menos un palmo. Es un coche muy grande, con muchísimo espacio en la parte interior. Iría un poquito más, pero ya no entro. Como veis, lo podemos regular muchísimo. Pero bueno, lo dejamos en una posición cómoda. Como veis, teniendo una posición cómoda, luego veréis el increíble espacio que tenemos en las plazas traseras. Y como pudisteis ver, el espacio de las plazas delanteras es muy grande. Y como os comentaba, tenemos la entrada fácil en las plazas, con lo que solo tenemos que meter la mano por detrás de la manilla y ya se nos abre automáticamente. Como veis, está todo completamente iluminado y los sillones son tal que así, micro perforados en la parte central, lisos en la parte exterior, y como veis es muy acolchado, ¿vale? Cuero de muy buena calidad. Y entre la iluminación, que nos hace un efecto muy relajante, la consola central la podemos cambiar entre muchísimos tonos, tanto de madera como de colores. La iluminación también la podríamos cambiar a través del sistema multimedia y podríamos poner cualquier color que nosotros quisiéramos. Volantes tenemos varios, pero en esta versión AMG tendríamos este. Como os comentaba, la puerta completamente en cuero, regulaciones eléctricas,
Sistema de sonido Burmester de 24 altavoces con 24 canales individuales, es decir, cada altavoz individualmente, y más de 1500 vatios de potencia. Suena increíble, luego os enseñaré cómo suena. La puerta, si nosotros la cerráramos mal, se cierra automáticamente. Regulaciones de los sillones. De la parte superior de la butaca podemos prolongarla, podemos darla hacia atrás, inclinaciones, podemos subir o bajar el reposacabezas, ¿vale? Inclinación, podemos bajarlo, podemos hacer de todo en la regulación eléctrica. Y como os decía, en la parte superior tenemos ventilación de los sillones, calefacción de los sillones y tenemos el botón para poder modificar el sillón del acompañante. Si nosotros lo pulsamos y ahora modificamos cualquier cosa, podemos modificar en cualquier aspecto la regulación eléctrica del sillón. Equipo de sonido Burmester, regulación de los retrovisores exteriores, cierre o apertura del coche. Hablando de cierre o apertura, podemos equiparlo con un paquete de blindaje, es decir, es uno de los coches que podemos comprar ya con blindaje de fábrica. Ventanillas. En las posteriores tenemos la posibilidad de bajar las cortinas, ya que tenemos cortinas, y luego bajar la ventanilla y al revés, subir primero la ventanilla y luego la cortina. No hace falta poner la llave en ningún sitio. Y así se vería. Vamos a encender el equipo sistema multimedia. ¿Vale? Y se vería tal que así. En la parte izquierda, freno de mano, eléctrico, iluminación, antinieblas, iluminación larga y por último 4 intermitentes. Como veis, la iluminación es muy bonita, tanto la delantera como la trasera. Con respecto a la parte superior tenemos asistentes de conducción. El primero, asistente de giro, es decir, nosotros si llevamos las manos apoyadas en el volante, es decir, no tenemos que agarrar firmemente el volante, tiene unos sensores laterales que detectan si nosotros estamos tocando el volante. Entonces, si nosotros estamos tocando el volante, el coche va a girar automáticamente las ruedas, nos va a asistir en el giro del volante. No se va a notar tanto en el volante como en las ruedas, ya que el giro lo va a hacer la rueda y para que nosotros no nos cansemos tanto, el volante prácticamente no se moverá. Pero si nosotros queremos girar el volante, evidentemente podemos girarlo sin ningún problema. La segunda, el asistente en líneas. El tercero, parking. Y por último, la cámara de visión de 360 grados, que cada vez que la activamos, se activa una cámara de visión delantera, una cámara de visión trasera y los retrovisores laterales, para darnos una imagen en tiempo real de lo que tenemos alrededor. Y aún así,
nos ilumina la parte delantera en este caso. Si nosotros metiéramos marcha atrás, se nos activaría la cámara de visión trasera. Con respecto al volante, como os decía, AMG, cromado, muy acolchado, cuero liso y cuero microperforado. Vale, como veis, muy acolchado. Parte izquierda, botonera para la pantalla central, es decir, nos podemos mover de arriba a abajo, podemos salir al menú principal y movernos. Vale. Tenemos en las versiones AMG esta opción para que, aparte de que nos ponga varios contadores más, nos indique información del coche. Vale. En esa información nosotros podemos modificar tanto los controles de motor, los controles de estabilidad, como los controles de suspensión en la parte inferior. Aquí nosotros podríamos modificarlo, la suspensión. Podremos subir la suspensión neumática para pasar un badén, para pasar un bache o para hacer alguna carga en el maletero. Y activación o desactivación del Auto Start Stop. Y eso todo nos lo indica en esa pantalla. Si nosotros modificamos por cualquier cosa los ajustes, nos los va modificando en la pantalla. En la parte derecha, botonera para el sistema multimedia. Comandos por voz, teléfono, volumen y mute. En la parte trasera, levas en el volante, limpia parabrisas delantero y trasero, intermitentes. Y en la parte derecha, dirección. Hacia adelante, hacia atrás, neutro y parking. Con respecto a los tomas de ventilación, las podemos abrir o cerrar y moverlas de esta manera. Parte superior en cuero acolchado. Tenemos Head-Up Display en la parte superior para que nos dé información en la pantalla central. Tenemos una pantalla en la que nos dirá velocidad, señales que acaba de leer. Vale, nos dará cierta información en la parte superior. Más tomas de ventilación. El botón para o bien apagado o bien encendido de la electrónica. En cuanto a la parte superior tenemos varios botones. El primer botón es para subir o bajar los reposacabezas de la parte trasera. El segundo para la cortina de la ventana trasera. Podemos o bien cerrarla o bien podemos abrirla. Y el tercero ya sería para la regulación de la intensidad de la iluminación del cuadro. Ahí nos indicaría toda la información de la pantalla. No es tan complicado como parece, es decir, la pantalla central es como todos los Mercedes. Quizás nos parece que es mucho más complicado porque todo es digital, pero los contadores es como si fueran los analógicos en cualquier Mercedes y la pantalla central tiene los mismos ajustes que un Mercedes convencional. Y en la pantalla central lo mismo. Tenemos en toda la pantalla la misma información que tenemos en un Mercedes convencional, pero un poco más agrandado. Para ver el vídeo en profundidad del sistema multimedia de Mercedes, os voy a dejar abajo en la cajita de descripción un link para que podáis verlo. En este lo único que os voy a enseñar son las partes que son específicas para este modelo, para este Mercedes S63 AMG. Pero si vosotros os fijáis, tenemos navegación, igual que la navegación de un Mercedes convencional, pero un poco más grande, ¿vale? Tenemos el mapa bastante más grande. La radio, igual que un Mercedes convencional, como veis, podemos seleccionar emisoras, movernos de arriba a abajo, entrar en ajustes, ¿vale? Como veis, es prácticamente lo mismo. Los soportes, USB, auxiliar, ¿vale? Disco,
todo nos aparecería ahí, pero lo mismo que un Mercedes convencional. Teléfono e internet, igual. Y por último, vehículo. Vehículo es la única sección que cambia. Aquí podemos modificar absolutamente todo lo que queramos. Colores de iluminación, intensidad de iluminación, el tiempo de iluminación cuando nosotros apagamos el coche. Todo nos va a aparecer en esa pantalla. Entonces, si entramos en ajustes de vehículo, aviso acústico de cierre, adaptación del cinturón de seguridad, cuando empezamos la marcha, se nos aprieta un poquito, plegado automático de los retrovisores cuando lo apagamos, alumbrado de localización cuando le damos al señal al mando a apertura, bloqueo automático, retardo de desconexión de la luz de interior, retardo de desconexión de las luces exteriores, protección antirremolcamiento, alarma antirrobo, limitación de la apertura de la tapa del maletero, luz ambiente. Como os decía, podemos cambiarlo. Podemos poner una luz ambiente que nos guste, amarilla, naranja, roja o rosa. Vale, quedaría tal que así. Pero bueno, vamos a dejarla en azul. Luz ambiente. Podemos intensificar o reducir la luz ambiente. Ayuda para el acceso y salida del vehículo. ¿Vale? Como veis, podemos activar o desactivar que la columna de dirección no se mueva. Aviso acústico del cierre. Bueno, y ahí acabaría. Como veis, la parte de vehículo es muy amplia. Ajustes de los asientos. Los ajustes de los asientos son muy grandes. Distribución de la calefacción del asiento, es decir, nosotros podemos decirle que solo nos caliente la parte superior, un poquito la parte inferior, o que solo nos caliente la parte inferior. Como podéis ver, tanto la parte del conductor como la parte del acompañante, independientemente. Reposicionar. ¿Vale? Por si lo queremos restablecer. Aquí podemos hinchar los laterales de los sillones. A ver si soy capaz de enseñaros. Vamos a posicionar los del acompañante. ¿Vale? Y como veis, podemos o ponerlos más firmes o soltarlos. Vamos a ponerlos firmes. Vale, como veis, podemos ajustarlos de esa manera. Lo mismo con el apoyo lumbar, podemos hincharlo o deshincharlo. Lo mismo con los hombros, podemos hincharlos o deshincharlos. Y podemos hacer masajes. Tenemos varios programas de masajes de entre 12 y 15 minutos y podemos iniciar tanto en el conductor como en el acompañante unos masajes. Es decir, nosotros queremos pues el masaje Hot Relaxing Massage hombros y va a empezar a hacernos ese masaje y se nota. La verdad que se nota y no me viene mal. Asiento dinámico. Los asientos dinámicos, que por cierto sí que esto dando masaje, los asientos dinámicos son para cuando nosotros tenemos conducción un poco más acelerada y vamos por un tramo de curvas, por ejemplo, cuando el coche detecta que hay unos Gs a la izquierda, va a hincharnos el lateral izquierdo del sillón para que nosotros no nos movamos tanto a la izquierda. Si tenemos una curva a la derecha, se nos va a hinchar el lateral del sillón de la derecha para que nosotros... Esperar, voy a desactivar el masaje porque si no... Stop, stop, stop. Au. No, no aumentes intensidad. Para. Ok. Irá hinchando los laterales del sillón para que nosotros no nos movamos tanto, no nos desplacemos dentro del sillón.
La verdad es que ya lo he probado en anteriores Mercedes y es algo muy cómodo. Parece una tontería, pero es algo muy cómodo. Distribución de la calefacción del asiento, bueno, eso ya os lo enseñé. Como veis, en los asientos podemos modificarlos mucho. Cámara de visión de 360 ya os lo enseñé. Seguro para niños, podemos activarlo en las plazas traseras. ¿Vale? Podemos bloquear las pantallas. Instrucciones, el manual de instrucciones lo tenemos en el sistema multimedia. La hora y ajustes de vehículo. Como veis, el apartado de este coche de vehículo es muy grande. Lo podemos modificar como nosotros queramos y es algo muy cómodo. Sobre todo los sillones, que podamos dar masajes, que podamos modificar el sillón a nuestro estilo o que podamos ajustar los sillones traseros, me parece algo muy cómodo. Pero bueno, sistema multimedia listo. Seguimos, como os decía, botón, tomas de ventilación, el reloj analógico, iluminado. Si seguimos bajando tenemos sistema de climatización, podemos automatizarlo y lo tenemos en la parte superior, es decir, como veis no nos indica nada en la parte inferior, nos lo indicará en la parte superior en la pantalla. Tenemos temperatura del conductor, temperatura del acompañante, automático del conductor, automático del acompañante, potencia del conductor y del acompañante, recirculación del aire de todo el coche, desempañamiento delantero, desempañamiento trasero, aire acondicionado y los restos para cuando tenemos el coche apagado. Si le damos a menú, vamos al sistema multimedia y tenemos la climatización en el sistema multimedia. Al igual que con los asientos y con el vehículo, podemos modificar modos de climatización, ajustes de temperatura del espacio de los pies, caudal de aire, distribución de aire, temperatura, ¿vale? Como veis, podemos modificarlo todo en la parte superior. Si entramos, por ejemplo, en modo distribución, aquí podríamos modificarlo, ¿vale? Lo mismo, por ejemplo, con ajuste de temperatura. Si queremos desactivarlo, como veis, no tenemos un botón de apagado, para lo que tendríamos que venir a la parte inferior de la pantalla y tenemos climatización conectada, lo pulsamos y se desconectaría. Si quisiéramos conectarlo, o bien volvemos a pulsar climatización y ya se nos activaría, o bien pulsando cualquier botón ya se activaría. Podemos sincronizarlo y ajuste posterior. Podemos venirnos a temperatura, distribución del aire, caudal del aire, ¿vale? Como veis, podemos hacer lo mismo que en las plazas delanteras en las traseras. Vamos a salir del climatizador posterior y lo vamos a desconectar. ¿Vale? Como veis, parece complicado, pero es más sencillo de lo que parece. Simplemente tenemos los botones normales, no hace falta modificar todo a través de la rueda, es decir, no hace falta tener que entrar en los ajustes para modificarlo, si queremos modificar algo concreto bien, pero con los botones ya nos podríamos valer. Si nos venimos a la parte inferior, tenemos un hueco, ¿vale? Toma de 12 voltios, mechero, y tenemos cargador de CDs y un hueco forrado en goma, ¿vale? Aquí tendríamos los ajustes de asientos, navegador, radio, media, teléfono y los ajustes de vehículo para el sistema multimedia, 4 intermitentes, ir hacia atrás en el sistema multimedia, los 3 modos, Sport, Manual y Eco. Tenemos modo Sport y modo Confort en suspensión y tendríamos el botón que os comenté antes para subir al coche con la suspensión neumática que ya nos viene de serie. Encender o apagar el sistema multimedia, volumen, auto start stop, la rueda que ya os enseñé en el vídeo del sistema multimedia y os voy a enseñar cómo suena porque la verdad es que suena muy bien.
when you're taking a chance. Let 'em in. Don't La verdad, el sistema multimedia este me puso los pelos de punta de lo bien que suena. Tiene un sonido como si fuera muy natural, muy por la parte superior. No sabría describirlo porque no se me da bien describir ese tipo de cosas, pero es muy, muy nítido. Tenemos el logo de AMG inscrito en el cuero y un huequecillo forrado en terciopelo con doble USB en la parte inferior, cuero acolchado y en la parte superior tenemos iluminación de lectura de la parte izquierda, iluminación de lectura de la parte derecha que tendremos debajo del retrovisor. Apagado de la iluminación con las luces abiertas, iluminación completa delantera y trasera, iluminación trasera, llamada a taller, llamada a información, llamada de emergencia, portagafas, forrado en terciopelo y en la parte inferior tenemos tanto la cortina como el techo eléctrico. Podemos abrir el techo, cerrarlo o si quisiéramos podríamos ponerlo en modo abierto un poquito. Lo mismo con la cortina, ¿vale? Podemos abrir y cerrar tanto la cortina delantera como la cortina trasera. Vale, como veis hemos cerrado la cortina trasera y podemos hacer lo mismo con la delantera. Detrás del retrovisor tenemos todas las cámaras que llevan el sistema de seguridad de este coche, como son detectores de línea, como son detectores de obstáculos delantero para frenadas de emergencia automáticas. Todas las cámaras las tendríamos en la parte trasera. El techo forrado de alcántara, espejo iluminado e incluso hasta los tiradores son forrados en cuero. Vamos a ver cómo es el sonido de este coche. Y el sonido es absolutamente espectacular. Suena de los sonidos más bonitos que hay en Mercedes. Pero bueno, nos vamos a ir a las plazas traseras. Vamos a ver qué espacio tenemos en las plazas traseras.
Tenemos iluminación de AMG en la parte inferior de la puerta. Y con respecto a la entrada de las plazas traseras, como podéis ver, tenemos una puerta más grande incluso que la puerta delantera. El acceso también tenemos la opción de cerrarlo o de abrirlo a través de la manilla. Como os decía, esto en las 4 puertas. La apertura y el cierre también son eléctricos. En cuanto aproximamos la puerta, se cierra automáticamente. Si queremos entrar, como veis, tenemos un ángulo de entrada grandísimo, una puerta muy grande. Y como veis, lo hemos dejado en la parte delantera de una manera cómoda. Y en las plazas traseras, como veis, tenemos muchísimo espacio. Y aún así, podemos regular igualmente los asientos a través de los botones. Tanto regularlos como calefactarlos o climatizarlos. Y en cuanto a altura, teniendo el sillón echado hacia adelante y hacia arriba, nos quedan 5 dedos para llegar a la parte superior. Tenemos muchísimo espacio y aún así, como os decía, podemos echarlo hacia atrás y echarlo hacia abajo para ganar un poco más de espacio. Y como visteis, la puerta trasera es muy grande y tenemos un acceso muy cómodo. Lo mismo que en la puerta de delante, en la puerta de atrás. Con solo aproximarla ya se cierra automáticamente. Como veis, las plazas son muy grandes. Y como habéis visto, la regulación de los asientos traseros también es al gusto de la persona, es decir, podemos ajustarlo de la manera que queramos. La visión del salpicadero delantero es muy bonita. Y en la parte trasera podemos, como os decía, ajustar temperatura, zonas, modo automático, potencia y lo mismo para el lado izquierdo, ¿vale? Podemos regular la zona y la temperatura. Tenemos cargador de DVDs para las pantallas traseras, ya que en la parte trasera tenemos unas pantallas, ya que podemos encender las pantallas y con el mando podríamos movernos a través de la pantalla. En la parte inferior tenemos un hueco, toma de 12 voltios, mechero. Y con respecto al reposabrazos, simplemente tiramos de la palanca y ya baja automáticamente. Tenemos un hueco en la parte inferior de terciopelo, en donde tendríamos guardados tanto los mandos como los cascos para el audio, portabebidas, y en la parte trasera podemos añadirle una nevera. Pero tendríamos un hueco bastante grande. Con respecto al espacio que tenemos en las plazas traseras, como podéis ver, tiramos de una palanca y dejamos bajar el reposabrazos. Aquí tendríamos los mandos para las pantallas delanteras. En la parte trasera tenemos un hueco, aunque podríamos coger un extra para tener la nevera en la parte trasera, para tener bebidas, refrescos o cualquier otra cosa que queramos tener. Con respecto a la puerta y la parte superior, tenemos 4 botones como si fuera la puerta delantera. El primero, la cortina trasera, podemos cerrarla o podemos abrirla. El segundo sería la cortina superior, podríamos cerrar la cortina superior para que no nos entre tanta luz o para tener un poco más de intimidad. Y los otros dos serían las 2 ventanillas traseras, la parte izquierda y la parte derecha. El primer toque sería para bajar la cortina y recoger la cortina izquierda. Y luego podríamos bajar la ventanilla. Ventanilla doble para insonorizar mejor el exterior. Y podríamos cerrar y cerrar nuevamente la cortina, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha si quisiéramos. Con respecto a las regulaciones de los asientos, tenemos calefacción y ventilación de los sillones, refrigeración para que el sillón tenga una transpiración y no nos haga sudar. La verdad es que está muy bien ese tema. Hay memorias, por si van varias personas en la parte trasera, cada persona que tenga su memoria. Y luego con las regulaciones podemos subir o bajar el sillón.
podemos inclinarlo hacia atrás o inclinarlo hacia adelante. Y luego, con respecto al reposacabezas, lo mismo, lo podemos echar hacia adelante por si queremos inclinar el asiento hacia atrás e ir más cómodo viendo la pantalla que tenemos en la parte delantera. La verdad es que esto es una maravilla. Y con respecto a la botonera que tenemos en el lado derecho, es prácticamente similar al del lado izquierdo. La ventanilla izquierda y la ventanilla derecha, la cortina trasera y la cortina superior. Pero con respecto a la botonera tenemos una diferencia, y es que tenemos un botón que es o bien para que el asiento delantero se eche hacia adelante directamente para recostarnos, o bien para poder regular el asiento de la parte delantera. Es decir, si nosotros fuéramos detrás y quisiéramos regular para que el asiento delantero fuera un poco más adelante, simplemente seleccionaríamos el asiento delantero y le daríamos hacia adelante, tendríamos un poco más de espacio. Pero como os decía, tenemos un botón que es para recostarse en el sillón. Y eso significa que podríamos acostarnos cómodamente con las piernas extendidas en el sillón. Como os había dicho, tenemos las mismas regulaciones que en la parte izquierda, por lo que si queremos que nuestro sillón se eche hacia atrás y el reposacabezas se eche hacia adelante, podríamos ir muy cómodamente, como podéis ver. Como pudisteis ver, podemos abrir el portón a través de la llave y cerrarlo a través de la llave. La iluminación en LED de la parte trasera es muy bonita y tenemos el escape en AMG. Y también podemos abrir el portón trasero a través de un botón que tenemos en la matrícula. El maletero no es demasiado amplio debido a que los asientos delanteros, a los sillones de la parte trasera, de lo que tenemos detrás del plafón ese, tendrían toda la electrónica detrás, ¿vale? En la parte inferior tendríamos la herramienta, kit antipinchazos y la parte inferior, como veis, en fibra de carbono, para reducir al máximo el ruido. En la versión corta se pueden elegir dos motorizaciones, el único diésel, el S350D, un V6 de 3000 cm3 y 258 caballos, y en gasolina el S500, un V8 de 4,7 litros y 455 caballos, ambos combinables con tracción trasera o tracción 4MATIC a las 4 ruedas. En cuanto a la versión larga, el mismo S350D y el S500 que la versión corta, más el S600, un V12 de 6000 cm3 y 530 caballos, y las dos versiones AMG. El S63 que estamos viendo en el vídeo, un V8 de 5,5 litros y 585 caballos, y el S65, la versión más potente, un 6000 cm3 con 630 caballos. Pero para esas personas que busquen sostenibilidad, existen dos versiones híbridas, el S400H con un motor de combustión V6 de 3,5 litros de 306 caballos
combinado con 27 caballos eléctricos, 333 caballos en total. Y el de mayor capacidad eléctrica, el S500e, un motor de 3.000 centímetros cúbicos de 333 caballos sumados al motor eléctrico de 116 caballos, lo que da un conjunto de 442 caballos. Por otra parte, la versión Maybach dispondría del mismo S500 y S600 que las versiones anteriores. Así que, como os digo siempre, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer un montón y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!